El 24 de julio del 2020, Sebastián Piñera promulgó la ley que permitió a los afiliados a AFP retirar el 10% de sus fondos previsionales administrados por las mismas, con el fin de alivianar la crisis económica provocada por la pandemia del virus COVID-19. La noticia tuvo una alta repercusión pública. Desde su inicio fue seguida con gran interés por los medios de comunicación, los cuales no querían quedar exentos de la discusión. En medio de la vorágine noticiosa, los matinales se transformaron en un protagónico actor informativo. Desde la llegada de Tele 11 al despertar, los matinales han acompañado las mañanas de los chilenos. Con un enfoque puesto en el entretenimiento, su contenido se centra en el valor humano, en el interés y en la variedad. Su público se caracteriza por ser gente mayor, de 50 años en adelante, dueñas de casa y población y trabajo de tiempo completo. Sin embargo, el estallido social del 18 de octubre del 2019 dejó a los matinales en una posición incómoda. El público buscaba contenido informativo en volúmenes nunca antes vistos, y los equipos de producción de los matinales se vieron en la situación de observar que segmentos populares como cocina o astrología ya no marcaban el mismo rating. La pandemia no hizo más que agravar la situación. El teletrabajo y el estudio en casa abría posibilidades de nuevos públicos que no eran receptivos a la fórmula de los matinales. Por otro lado, las fuertes repercusiones económicas que generó la pandemia incidieron en que los espacios se transformaran en una ventana para que la ciudadanía expresara sus dificultades de vida y se informara de las alternativas que planteaban el gobierno y los parlamentarios ante la emergencia. Así, la opción del retiro anticipado del 10% de los ahorros previsionales de manera excepcional se transformó en un eje central para los matutinos durante el mes de julio, ocasión en la que los matinales lograron un pico histórico en su rating. En este reportaje analizaremos la cobertura de los matinales Buenos días a todos, bienvenidos, mucho gusto y la mañana como fuerza informativa emergente en el retiro del 10% de los fondos previsionales de las AFP, los desafíos que enfrentan, los errores que cometen y el desarrollo de una fórmula informativa para el horario de la mañana. Bienvenidos es el espacio matutino de Canal 13. Bajo la conducción de Tonka Tomisic y Amaro Gómez Pablos, el segmento se extiende desde las 8:30 hasta las 13. Su panel está integrado por Raquel Argandoña y Pueblo Ramírez, además de contar con la presencia reiterada de Joaquín Lavín, Francisco Vidal, Marcela Cubillos y Guillermo Ramírez. Su cobertura se centró en el debate entre figuras políticas y civiles contrapuestas, con un énfasis en el ángulo del conflicto que la noticia generó. Un ejemplo de esto fue la discusión entre Marcela Cubillos y Jimena Rincón, que se tradujo en el generador de caracteres y nota del día. El programa contó con una fuerte presencia oficialista en días claves de la votación del retiro del 10% de fondos previsionales, con intervenciones acerca de las medidas del gobierno aparte de la discusión en sí. Respecto a la presencia de políticos en ejercicio, Francisco Vicencio, magíster en Ciencias Políticas, indica: Los programas de televisión son libres de invitar a quien quieran mientras no interfiera con las normas dictaminadas por el Consejo Nacional de Televisión. A mi juicio, claramente podría suscitar problemas en el caso de que los matinales pierdan los grados de imparcialidad dentro del ejercicio político, porque podría haber un problema de pluralismo. Lo idóneo sería que los propios canales tuvieran visiones pluralistas que tuvieran al resto del espectro político. No obstante, está claro que los canales tienen sus propias líneas editoriales y que los dueños juegan un rol ahí. Mucho gusto se ha visto en el centro de múltiples polémicas a lo largo de sus transmisiones. La cobertura del matinal comenzó junto a la discusión del proyecto en el Congreso. Se centró sobre todo en explicar el proceso mediante expertos en la materia, como Marco Kremerman, y en el debate abierto entre figuras políticas, con su formato de paneles compuesto por 4 personas de posturas contrapuestas. Todos los invitados que pasan para el matinal, siempre se genera un panel de debate de 4 personas, siempre con todas las posturas de mira. 2 normalmente de derecha y 2 de izquierda, o 2 a favor y 2 en contra. Siempre es igual como un debate debe ser, para que se genere una información clara y tampoco se nos tilde como que se carga para algún lado el panel ni nada. Tal y como en el caso anterior, resaltó la presencia de Joaquín Lavín en el espacio matinal. Esta vez, el alcalde de Las Condes salió al pizarrón para explicar el proceso de retiro de fondos previsionales propuesto, además de presentar una contrapropuesta propia. Respecto a la presencia de dichas figuras de alta connotación pública, Jimena Orchard, magíster en comunicación política, encuentra cuestionable el criterio editorial que les ha permitido tener tal visibilidad. Contigo en la mañana, del canal Chilevisión, es conducido por Montserrat Álvarez y Julio César Rodríguez. Espacio que dura desde las 8:30 de la mañana hasta las 13 horas, es el matinal que lidera en rating y sintonía. Su cobertura se dio de forma similar a los ejemplos anteriores, con un énfasis en el debate entre figuras prominentes en el ámbito político y social.
El retiro de fondos previsionales fue el centro de la pauta durante la discusión y voto del proyecto. Francisco Sanfrugo, periodista de Contigo en la Mañana, explica respecto a la línea editorial del matinal. En general, la disposición de nuestro matinal desde hace mucho rato, en general tiene que ver con tener la información lo más equilibrada posible. Entendemos que hay un sentimiento popular muy grande, un clamor popular muy grande por justicia social. Cada uno de los integrantes tiene su postura al respecto, pero eso no quita que no tengamos que escuchar la otra parte. Los paneles de discusión se dieron en un formato similar al descrito anteriormente en los programas anteriores, mesas abiertas con 4 invitados de opiniones contrapuestas. Esto en un intento de pluralismo, para que la gente forme sus propias conclusiones. Sin embargo, Sanfrugo explica que no siempre es posible mantener este equilibrio. En general nuestra postura fue esa, fue tratar de ser lo más parejo posible. Seguro a veces uno no lo logra. Nos pasó con Gabriel Boric, que se fue del panel, por ejemplo, una vez porque le pareció que no había suficiente representación femenina. Nos centrábamos de repente en Alamán, o en Lavín, o Jadwe, o Camila Vallejo, porque por lo general uno escoge también a políticos que se han tirado algún tipo de declaración. Uno siempre tiene que, los matinales siempre van a trabajar en la contingencia, en lo último que pasa. La aparición de figuras políticas de sectores determinados y su reaparición en diversos programas informativos de todo el espectro de canales despierta la suspicacia de Carlos Tromben, periodista económico y autor. Se va generando un pool de fuentes y cuñas que es muy restringido. No sé si me entiende, o sea, siempre llamas a los mismos, porque son los que te funcionan como producción. Llámese patinal A, B o C, ¿no? Por decir, sus proveedores de cuña. ¿Ya? Entonces, que entre otro distinto al abanico cuñero, cuesta, ¿no? Buenos días a todos. Matinal de TVN es conducido por Carolina Escobar y Gonzalo Ramírez, acompañados hasta el mes de noviembre por Ignacio Gutiérrez. Con un horario de 8:30 a 13 horas, la cobertura del retiro de fondos previsionales en el programa se articuló en 2 ejes centrales, la voz ciudadana y un panel de discusión similar a los vistos anteriormente. La Voz Ciudadana fue un segmento donde se veían historias con alto contenido humano. Editados con música y efectos para establecer una atmósfera triste, estas historias tienen un alto contenido sensacionalista, es decir, apelan a la emoción de la audiencia antes que apoyarse en lo meramente informativo. Durante la cobertura, las historias se centraron en la gente de clase media que pasó necesidades económicas durante la pandemia de COVID-19. Gino Costa, periodista de TVN, comenta respecto a estas situaciones. Y sobre todo en el matinal, nosotros nunca hemos tenido invitados de un lado sin estar el otro lado. Nunca. Nunca. De hecho, a veces, por ejemplo, hemos estado en entrevista con el alcalde Joaquín Lavín, solo, y posteriormente tenemos otra entrevista con el alcalde Gonzalo Durán, de Independencia, que es de otro sector político. En cuanto al segmento de debate, una vez más se conformó un panel donde se convocó a figuras del ámbito político con ideas contrapuestas, en un intento de generar debate abierto y choque de opiniones. Dentro de este segmento, llamó la atención la presencia de Ignacio Briones y Carla Rubilar en la fecha de discusión del proyecto de retiro del 10% de fondos previsionales. Que haya estado un ministro es una cosa, pero porque ahí está la posición del gobierno, ¿ok? Pero cuando se discute el tema, tenemos derecha e izquierda. Al ser programas que tienen sus raíces en el entretenimiento, los matinales sufren de una serie de características que definen su género y se salen de lo meramente informativo. Por ejemplo, el uso de técnicas de edición que llaman a la sensación, propias del género de entretención, pero sin mucho contenido periodístico, dan lugar a fenómenos como el segmento La Voz del Pueblo y las notas acompañadas de música. Por otro lado, un acierto de estos programas ha sido siempre incluir un segmento de debate, para los que invitan representantes de diversas posturas políticas. Esto contribuye al pluralismo de la información entregada al público. Sin embargo, el énfasis en figuras políticas populares excluye otras voces, lo que otorga espacios libres de ser utilizado por figuras con ambiciones políticas como plataforma. En suma, los matinales aún no han encontrado una identidad informativa. Los ensayos de formato están llenos de aciertos y fallas, tal y como lo ha demostrado la cobertura del retiro del 10% de fondos previsionales. El foco exclusivo en el aspecto del conflicto permite un debate abierto entre distintas posturas,
por el posicionamiento de ciertas figuras políticas como interlocutores exclusivos, tal como Joaquín Lavín, enciende alarmas respecto a la independencia de los medios frente al poder político. Además, la presencia de políticos en ejercicio en estos espacios de forma permanente pone en duda el trabajo que se realiza a nivel de política regional o en casos que no sean tan mediáticos como los que aparecen en estos espacios.